El comienzo del infierno. Antes de comenzar este video necesito que hagas algo muy importante porque lo que estás a punto de escuchar no aparece en los libros, no se enseña en la televisión y durante años hubo personas poderosas que intentaron borrar esta historia para siempre. Así que si te gustan los documentales oscuros, las historias prohibidas y los secretos que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comenta desde qué país estás viendo este video porque hoy vamos a abrir una puerta que jamás debió ser abierta. México. Década de los años 70. Las luces del espectáculo brillaban más fuerte que nunca. Los cabarets estaban llenos. Los periódicos vivían obsesionados con las vedettes. La televisión dominaba la mente de millones de personas, y mientras el país entero soñaba con glamour, fama y riqueza, detrás de las cortinas existía un mundo oscuro, silencioso y despiadado. Un mundo donde el poder político y el entretenimiento estaban más unidos de lo que cualquiera imaginaba. Y en medio de ese universo apareció una mujer capaz de paralizar miradas. Apenas entraba en una habitación. Su nombre era Sasha Montenegro. Belleza imponente, elegancia natural, carisma explosivo. Una mujer que parecía destinada a convertirse en leyenda. Pero nadie imaginaba que su vida terminaría convirtiéndose en una pesadilla cuidadosamente planeada. Porque detrás de cada sonrisa existía vigilancia, detrás de cada aplauso había intereses y detrás de cada portada se escondía un juego de poder que podía destruir a cualquiera. La historia oficial siempre intentó mostrar a Sasha como una mujer privilegiada, como alguien que simplemente tuvo suerte. Pero lo que estás a punto de escuchar hoy es completamente diferente. Porque mientras millones de personas la admiraban desde lejos, ella comenzaba lentamente a entrar en una prisión invisible. Y lo peor de todo es que no se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. La primera vez que Sasha apareció frente a las cámaras, muchos productores quedaron impresionados. Tenía algo distinto. No era solamente belleza física, era presencia, energía. Una mezcla peligrosa entre misterio y seducción. Algo que en aquella época podía convertir a una mujer en estrella nacional de la noche a la mañana. Los hombres más poderosos empezaron a hablar de ella en reuniones privadas, empresarios, productores políticos, figuras influyentes, todos querían conocer a la nueva vedette que estaba conquistando escenarios. Pero el problema era que en México, el éxito femenino nunca venía gratis, especialmente cuando una mujer comenzaba a llamar demasiado la atención. Poco a poco, Sasha comenzó a recibir invitaciones exclusivas, fiestas privadas, cenas, reuniones, donde solamente podían entrar personas conectadas con el poder. Al principio todo parecía normal, lujo, elegancia, celebridades, música, fotógrafos, champaña y promesas de una carrera aún más grande. Pero detrás de aquellas sonrisas falsas había algo mucho más oscuro, porque mientras Sasha subía cada vez más rápido también comenzaba a despertar envidias, obsesiones y enemigos silenciosos, personas que no soportaban ver a una mujer independiente triunfando en un mundo controlado por hombres. Y fue exactamente ahí donde comenzó el verdadero infierno. Una noche durante una reunión privada, alguien le hizo una advertencia que años después cobraría un significado aterrador. Le dijeron que en México el poder no se comparte, el poder se protege. Y cuando alguien externo entra demasiado cerca de ciertos círculos, las consecuencias pueden ser devastadoras. Sasha pensó que solamente eran palabras exageradas, pero no sabía que acababa de entrar al territorio más peligroso de todo el país, porque en aquellos años existía una conexión secreta entre la política, el dinero y el espectáculo. Una estructura donde las vedettes no solamente entretenían, también eran utilizadas como piezas dentro de juegos de influencia, favores secretos y manipulaciones silenciosas. Muchas artistas desaparecieron del mapa sin explicación, otras terminaron destruidas emocionalmente y algunas jamás volvieron a ser las mismas. Pero Sasha todavía no entendía nada de eso. Ella seguía creyendo que estaba construyendo una carrera mientras otros ya comenzaban a decidir su destino desde las sombras. Y entonces ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Un encuentro que parecía sacado de una película pero que terminaría convirtiéndose en el inicio de su peor pesadilla. El nombre de aquel hombre era conocido en todo México. Poder absoluto, influencia ilimitada, un político capaz de controlar periódicos, empresarios, jueces y hasta programas completos de televisión. Un hombre acostumbrado a obtener todo lo que quería. Y cuando vio a Sasha por primera vez, quedó completamente obsesionado. Lo que comenzó como admiración rápidamente se transformó en control. Porque para hombres como él, las personas no eran seres humanos, eran propiedades, trofeos, objetos que podían usar y desechar cuando quisieran. Al principio, Sasha creyó estar viviendo un romance digno de cuentos de hadas, viajes, lujo, protección.
acceso a círculos exclusivos, una vida que parecía imposible para cualquier artista de aquella época. Pero lentamente comenzó a notar cosas extrañas llamadas vigiladas, personas siguiéndola, rumores apareciendo misteriosamente en revistas, amigos alejándose sin explicación. Era como si cada paso suyo estuviera siendo observado. Y la verdad era mucho peor de lo que imaginaba, porque mientras el país entero veía fotografías glamorosas en revistas dentro de aquella relación, empezaba a crecer una tensión silenciosa llena de manipulación, miedo y control psicológico. Sasha ya no podía tomar decisiones libremente. Cada amistad era cuestionada, cada salida era observada, cada entrevista generaba problemas. Poco a poco comenzó a sentirse atrapada, pero escapar no era tan fácil, porque cuando una persona poderosa decide controlar tu vida, salir puede convertirse en una sentencia. Lo más aterrador era que nadie alrededor parecía querer ayudarla. Muchos tenían miedo, otros dependían económicamente del sistema, y algunos simplemente preferían guardar silencio para proteger sus propias carreras. Así funciona el poder cuando se vuelve absoluto. Nadie habla, nadie cuestiona, nadie se atreve. Y mientras Sasha intentaba mantener su imagen pública perfecta por dentro, comenzaba a romperse lentamente. Las presiones aumentaban, las discusiones se volvían más frecuentes y los rumores en la prensa empezaban a destruir su reputación. Curiosamente, muchas de aquellas noticias parecían surgir exactamente en los momentos más convenientes para ciertas personas, como si alguien estuviera moviendo piezas desde las sombras para desgastarla emocionalmente. Pero esto apenas era el comienzo, porque pronto Sasha descubriría que no solamente estaba atrapada en una relación peligrosa, sino dentro de una maquinaria diseñada para destruir a cualquiera que intentara desafiar al poder. Y lo que encontraron los periodistas años después dejó a muchas personas completamente heladas. Documentos, testimonios, declaraciones privadas y antiguos empleados comenzaron a revelar detalles que durante décadas permanecieron ocultos. Historias de manipulación, amenazas silenciosas, vigilancia y operaciones mediáticas destinadas a controlar narrativas públicas. Lo que parecía un simple escándalo de celebridades comenzaba a verse como algo muchísimo más grande. Algo político. Algo extremadamente peligroso. Y si llegaste hasta aquí, necesito que hagas una pausa y escribas en los comentarios una sola palabra: justicia. Porque lo que vas a escuchar en las siguientes partes probablemente cambiará completamente tu forma de ver la historia del entretenimiento mexicano. Porque detrás del brillo de las cámaras existía un sistema capaz de aplastar vidas humanas sin dejar rastros, y Sasha Montenegro estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. El plan para destruirla. Antes de continuar, necesito pedirte algo muy importante, porque lo que vas a escuchar ahora fue silenciado durante muchísimos años, y muy pocas personas se atrevieron a hablar sobre esto públicamente. Así que, si quieres más documentales oscuros, historias prohibidas y secretos que el poder intentó esconder, suscríbete ahora mismo, activa la campana, deja tu like y comenta la frase "El poder da miedo", porque después de esta parte probablemente jamás volverás a ver la televisión mexicana de la misma manera. Mientras el público seguía viendo glamour, elegancia y fotografías perfectas, la realidad detrás de Sasha Montenegro comenzaba a convertirse en un verdadero infierno psicológico. Lo más peligroso del poder no es la fuerza física ni el dinero. Lo más peligroso del poder es cuando controla la narrativa. Cuando puede decidir quién es amado y quién será destruido públicamente. Y eso exactamente fue lo que comenzó a pasar con Sasha. Al principio eran pequeños rumores, comentarios discretos en programas de espectáculos, notas ambiguas en revistas, titulares insinuando problemas personales. Nada demasiado grave, pero suficientes para sembrar dudas. Y cuando los medios comienzan a repetir una misma historia una y otra vez, tarde o temprano, las personas empiezan a creerla aunque sea mentira. Sasha comenzó a notar que ciertas puertas se cerraban misteriosamente. Productores que antes la buscaban dejaron de llamarla, algunos amigos desaparecieron, otros evitaban aparecer públicamente con ella, y hasta dentro de los estudios se sentía una tensión extraña, como si todos supieran algo que ella desconocía. Lo peor era que cada vez que intentaba preguntar, nadie respondía directamente. Solamente cambiaban de tema, bajaban la mirada o le recomendaban mantenerse tranquila. Porque en aquellos años, desafiar ciertos nombres podía acabar carreras enteras. Y mientras todo eso ocurría fuera de cámaras dentro de su vida privada, la situación empeoraba aún más. Las discusiones comenzaron a ser más intensas, más frecuentes, más agresivas emocionalmente. El control se volvió asfixiante. Había preguntas sobre dónde estaba, con quién hablaba, quién la llamaba, qué decía en entrevistas. Cada movimiento parecía provocar sospechas.
Y poco a poco Sasha comenzó a sentirse completamente aislada. Muchas personas creen que las relaciones tóxicas comienzan con violencia inmediata, pero casi nunca ocurre así. Primero llega el encanto. Luego la dependencia emocional. Después el control disfrazado de protección. Y finalmente el miedo. Un miedo silencioso que destruye lentamente la personalidad de una persona hasta hacerla sentir incapaz de escapar. Y según antiguos testimonios, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Algunas personas cercanas a Sasha años después revelaron que ella ya no parecía la misma mujer segura y brillante de antes. Se veía cansada, nerviosa, emocionalmente agotada, pero públicamente debía seguir sonriendo porque en el mundo del espectáculo, mostrar debilidad puede ser mortal. Y mientras intentaba sostener su imagen frente a millones de personas detrás de puertas cerradas, comenzaba una operación mucho más peligrosa, porque supuestamente existían personas interesadas en destruir su credibilidad completamente. Y aquí es donde la historia empieza a volverse verdaderamente oscura. Algunos periodistas de la época afirmaron que ciertos medios recibían instrucciones indirectas sobre cómo hablar de determinadas figuras públicas, qué rumores impulsar, qué historias repetir, qué escándalos magnificar y qué verdades ocultar. En otras palabras, la opinión pública podía manipularse cuidadosamente desde las sombras, y Sasha comenzó a convertirse en uno de esos objetivos. Cada error era amplificado, cada problema personal aparecía exagerado, cada conflicto terminaba convertido en espectáculo nacional. Poco a poco comenzaron a construir alrededor de ella una imagen negativa que contrastaba completamente con la mujer que el público había admirado años antes, y mientras eso sucedía, las personas realmente responsables permanecían intocables, protegidas, invisibles. Eso es lo más aterrador del poder verdadero. Nunca aparece directamente. Siempre utiliza intermediarios, programas, periodistas, rumores, silencios. Porque destruir a alguien públicamente no siempre requiere violencia física. A veces basta con destruir su reputación lentamente hasta dejarla completamente sola. Y eso comenzó a afectar profundamente la estabilidad emocional de Sasha. Había noches donde simplemente no podía dormir. Sentía que todo el mundo la observaba, que cualquier palabra podía ser usada en su contra, que cualquier error podía desencadenar una nueva ola de ataques mediáticos. Imagina vivir sabiendo que existen personas poderosas esperando el momento perfecto para verte caer. Imagina despertarte cada mañana sin saber qué mentira aparecerá sobre ti en televisión nacional. Imagina sentir que ya no puedes confiar en nadie. Y aún así tener que sonreír frente a las cámaras. Eso era exactamente lo que estaba viviendo. Pero lo más impactante ocurrió cuando comenzaron a surgir versiones sobre un supuesto plan para apartarla completamente del medio artístico. Algunas personas afirmaban que había reuniones privadas donde se discutía cómo controlar ciertas figuras del espectáculo, especialmente aquellas que comenzaban a representar riesgos políticos o personales para hombres extremadamente influyentes. Y aunque muchas de estas versiones jamás pudieron comprobarse oficialmente, el patrón de acontecimientos empezó a generar demasiadas sospechas, porque las coincidencias eran demasiadas. Contratos cancelados, apariciones reducidas, campañas mediáticas negativas, rumores personales filtrados misteriosamente. Todo parecía formar parte de algo mucho más grande. Y mientras Sasha intentaba resistir emocionalmente, el país entero consumía el espectáculo sin imaginar el sufrimiento que existía detrás. Así funciona muchas veces la fama. El público solamente ve la superficie, pero detrás pueden existir manipulaciones devastadoras. Y lo peor es que mientras más famosa es una persona, más difícil se vuelve pedir ayuda, porque todos asumen que alguien exitoso no puede estar sufriendo. Pero el dinero no protege del abuso emocional, la fama no protege de la manipulación, y el poder mucho menos. Con el paso del tiempo, Sasha comenzó a perder algo aún más importante que su carrera. Comenzó a perderse a sí misma. Ya no sabía en quién confiar. Ya no sabía qué era verdad y qué era parte del juego mediático construido a su alrededor. Y eso terminó generando una sensación constante de ansiedad, miedo e inseguridad. Algunas personas cercanas aseguran que hubo momentos donde simplemente quería desaparecer, alejarse de todo, empezar una nueva vida, lejos de cámaras, periodistas y círculos de poder. Pero salir no era tan simple, porque cuando alguien conoce demasiados secretos, muchas veces deja de ser libre. Y aquí es donde aparece uno de los momentos más perturbadores de toda esta historia. Según algunas versiones,
Existían archivos, fotografías, conversaciones y documentos privados capaces de destruir reputaciones enteras, material utilizado supuestamente para controlar personas influyentes dentro del espectáculo y la política. Nadie sabe exactamente cuánto de esto era real y cuánto formaba parte del miedo colectivo de aquella época, pero muchas personas comenzaron a creer que detrás del entretenimiento mexicano existía una maquinaria de vigilancia y manipulación muchísimo más grande de lo que el público imaginaba. Y Sasha estaba atrapada justo en el centro de esa tormenta. Mientras más intentaba recuperar el control de su vida más fuerte, parecía volverse la presión sobre ella. Era como si alguien quisiera quebrarla emocionalmente hasta convertirla en una sombra de sí misma. Y tristemente eso comenzó a reflejarse públicamente. El brillo de sus ojos ya no era igual. Las entrevistas se sentían tensas. Las sonrisas parecían forzadas. Y aunque millones de personas seguían observándola, muy pocos entendían el verdadero dolor que cargaba internamente. Pero aún faltaba lo peor, porque el momento más devastador todavía no había llegado. Un acontecimiento que cambiaría para siempre la percepción pública sobre Sasha Montenegro, y que según muchos fue utilizado como el golpe definitivo para destruirla emocionalmente frente a todo México. Y si llegaste hasta aquí, comenta ahora mismo, la verdad siempre sale. Porque en la próxima parte vamos a entrar en el capítulo más oscuro de esta historia. El momento donde el miedo, el poder y la humillación pública explotaron de una manera que nadie esperaba. Y créeme cuando te digo esto, lo que viene ahora parece una película, pero ocurrió en la vida real. La caída frente a todo México. Antes de comenzar esta parte, necesito que hagas algo, porque lo que estás escuchando aquí probablemente jamás lo verás contado de esta manera en televisión. Así que si te gustan las historias reales, llenas de misterio, poder y secretos prohibidos, suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta "Nadie está a salvo". Porque el capítulo que viene ahora fue uno de los más devastadores en la vida de Sasha Montenegro y también uno de los más oscuros dentro del espectáculo mexicano. Llegó un momento donde la presión dejó de ser silenciosa. Ya no eran solamente rumores discretos ni comentarios escondidos detrás de cámaras. Todo comenzó a explotar públicamente. Los programas de espectáculos hablaban constantemente de ella, los periódicos publicaban titulares cada vez más agresivos y la imagen que durante años había sido admirada empezó lentamente a convertirse en objetivo de burlas, críticas y ataques. Lo más cruel era que muchas personas consumían todo aquello como entretenimiento sin imaginar el nivel de sufrimiento emocional que existía detrás. Porque cuando una figura pública cae, la industria muchas veces transforma su dolor en espectáculo. Y eso exactamente estaba ocurriendo con Sasha Montenegro. Cada aparición pública era analizada, cada expresión facial generaba comentarios, cada silencio se convertía en sospecha. Era como si el país entero estuviera esperando verla romperse completamente. Y mientras todo eso sucedía, existía un miedo todavía mayor creciendo detrás de las cortinas. El miedo de que ciertos secretos comenzaran a salir a la luz. Algunas versiones aseguran que dentro de los círculos políticos había enorme preocupación por las cosas que Sasha sabía. Conversaciones privadas, reuniones, nombres, situaciones comprometedoras, momentos que jamás debían hacerse públicos, y aunque nunca se confirmó oficialmente qué tan profunda era realmente esa información, muchas personas comenzaron a creer que el verdadero problema no era Sasha como artista, sino Sasha como testigo de un mundo que debía permanecer oculto. Porque cuando una persona entra demasiado cerca del poder, termina viendo cosas que no debería ver, y muchas veces el sistema no sabe cómo permitir que alguien así simplemente se aleje tranquilamente. Con el paso de los años, el desgaste emocional comenzó a ser evidente. Algunas entrevistas mostraban a una Sasha diferente, mucho más seria, más reservada, más distante. Ya no existía aquella energía deslumbrante de los primeros años. Era como si lentamente la hubieran ido apagando desde dentro. Y aún así los medios seguían presionando, buscando escándalos, buscando lágrimas, buscando cualquier señal de debilidad, porque el dolor vende. El sufrimiento genera audiencia, y la caída de una estrella siempre atrae miradas. Hubo momentos donde la situación llegó a niveles extremadamente humillantes. Programas enteros dedicados a especulaciones, comentarios crueles, periodistas hablando de su vida personal, como si fuera un espectáculo abierto para millones de personas. Muy pocos parecían preguntarse cómo se sentía realmente ella. Muy pocos entendían que detrás de la figura pública existía una mujer emocionalmente agotada. Pero lo más aterrador ocurrió cuando comenzaron a circular versiones sobre conflictos internos muchísimo más graves de lo que el público imaginaba.
Personas cercanas afirmaban que la relación con el poder se había convertido en algo completamente destructivo, lleno de control psicológico, manipulación emocional y episodios extremadamente tensos. Y aunque muchos detalles jamás fueron confirmados oficialmente, el ambiente alrededor de Sasha comenzó a volverse cada vez más oscuro. Había miedo. Había paranoia. Había sensación constante de peligro. Algunos exempleados incluso aseguraron años, después que existían discusiones tan intensas que varias personas dentro del entorno preferían mantenerse alejadas para evitar problemas. Nadie quería involucrarse. Nadie quería convertirse en enemigo de personas tan influyentes, porque en aquellos tiempos enfrentarse al poder podía destruir vidas enteras. Y mientras todo eso ocurría, el público seguía observando desde afuera, sin entender realmente el nivel de presión que estaba soportando. Lo más impactante es que muchas personas comenzaron a notar patrones extraños. Cada vez que Sasha parecía intentar recuperar espacio mediático, aparecía un nuevo escándalo. Cada vez que trataba de reconstruir su imagen, surgían nuevos rumores, nuevas polémicas, nuevas filtraciones. Era como si existiera una fuerza invisible empeñada en impedir que volviera a levantarse completamente. Y eso terminó afectando profundamente su estabilidad emocional. Imaginen por un momento vivir sintiendo que jamás podrás escapar del pasado. Que cada error será amplificado frente a millones de personas, que cada intento de empezar de nuevo será destruido antes de comenzar. Eso puede quebrar psicológicamente a cualquiera, y poco a poco Sasha comenzó a aislarse más. Las apariciones públicas disminuyeron, las entrevistas se volvieron menos frecuentes, y el brillo mediático que un día la convirtió en símbolo nacional comenzó a apagarse lentamente. Pero detrás de esa desaparición parcial existía algo todavía más doloroso, porque según algunas versiones, ella ya no confiaba en casi nadie. Sentía que cualquier persona cercana podía estar observándola hablando sobre ella, filtrando información o utilizándola para beneficio propio. Y después de todo lo que había vivido, quizás no estaba completamente equivocada, porque el mundo del espectáculo puede ser extremadamente cruel, especialmente cuando se mezcla con política, dinero e intereses de poder. Lo más triste de toda esta historia es que mientras millones de personas veían solamente titulares, escándalos y rumores, muy pocos se preguntaban quién estaba realmente detrás de todo aquello, quién se beneficiaba con su caída, quién necesitaba verla destruida públicamente, quién ganaba cuando la atención del público se concentraba únicamente en ella, y no en las figuras mucho más poderosas que permanecían ocultas detrás del escenario. Y aquí es donde muchas personas comenzaron a hacerse una pregunta aterradora. ¿Sasha Montenegro realmente fue víctima de una campaña de destrucción cuidadosamente diseñada? Porque mientras más periodistas investigaban, más coincidencias aparecían, más testimonios surgían, más silencios extraños se descubrían alrededor de ciertos nombres importantes. Y aunque jamás existió una confesión oficial, el miedo dentro del medio artístico era real. Muchos preferían no hablar. Otros cambiaban rápidamente de tema. Algunos simplemente decían que era mejor olvidar el pasado. Pero cuando demasiadas personas tienen miedo de mencionar ciertas cosas, es porque algo muy oscuro probablemente ocurrió. Con el tiempo, nuevas generaciones comenzaron a conocer solamente la versión superficial de la historia. La vedette, el escándalo, los titulares. Pero detrás de todo eso existía una mujer, que posiblemente pasó años atrapada dentro de una estructura de manipulación emocional, mediática y política muchísimo más grande que ella. Y quizás eso es lo más trágico de todo, porque cuando el poder decide destruir a alguien, no siempre necesita violencia visible. A veces basta con aislar, humillar, desgastar emocionalmente y dejar que el mundo haga el resto. Y aunque muchos intentaron reducir la historia de Sasha Montenegro a simples chismes de celebridades, la realidad parece mucho más compleja, mucho más oscura y muchísimo más humana. Porque detrás de cada portada existía sufrimiento real, detrás de cada rumor había consecuencias emocionales, y detrás de cada ataque público existía una mujer intentando sobrevivir, mientras el sistema entero parecía girar en su contra. Pero aún falta el último capítulo, el más impactante de todos, porque en la siguiente parte vamos a hablar sobre lo que ocurrió después del silencio, lo que varios periodistas descubrieron años más tarde, y por qué muchas personas hoy creen que la historia de Sasha Montenegro fue una advertencia silenciosa para todas las mujeres que se acercaran demasiado al poder político en México. Así que antes de continuar, comenta ahora mismo: el sistema no perdona, porque lo que viene a continuación podría cambiar completamente la forma en que ves la relación entre fama política y manipulación mediática. El silencio que asustó a todos.
Antes de entrar en la última parte de este documental, necesito pedirte algo muy importante porque si este video desaparece algún día, quiero que al menos quede claro que hubo personas dispuestas a escuchar la verdad. Así que suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta "La verdad no muere", porque lo que estás a punto de escuchar no es solamente la historia de una vedette, es la historia de cómo el poder puede consumir, destruir y silenciar vidas humanas sin necesidad de dejar huellas visibles. Después de años de escándalos, rumores, presión mediática y desgaste emocional, llegó el silencio. Un silencio extraño, incómodo, pesado. Como si de repente todos hubieran decidido dejar de hablar sobre Sasha Montenegro. Y muchas veces cuando el ruido desaparece es porque algo mucho más profundo ocurrió detrás de las cortinas. Lo más inquietante es que con el paso de los años, varios periodistas comenzaron a revisar antiguos archivos, entrevistas, recortes de periódicos, declaraciones olvidadas y testimonios de personas que trabajaron cerca de los círculos de poder de aquella época. Y mientras más investigaban, más oscura parecía volverse toda la historia, porque comenzaron a surgir patrones demasiado similares entre distintas mujeres relacionadas con figuras políticas extremadamente influyentes. Historias de control, aislamiento, manipulación emocional, campañas mediáticas silenciosas y destrucción pública cuidadosamente administrada. Era como si existiera un mecanismo invisible capaz de decidir quién sería protegida y quién terminaría convertida en blanco nacional. Y muchos comenzaron a preguntarse si Sasha Montenegro había sido una de las principales víctimas de ese sistema. Algunas personas aseguran que ella sabía demasiado. Otras dicen que simplemente se convirtió en un problema para ciertos intereses. Y también existen quienes creen que todo fue consecuencia natural de una relación destructiva llevada al extremo por la fama y la presión pública. Pero sin importar cuál versión sea la correcta, existe algo imposible de negar. El sufrimiento emocional que atravesó fue real. La humillación pública fue real. El desgaste psicológico fue real. Y el miedo alrededor de ciertos nombres también era completamente real. Lo más perturbador es que muchos de los protagonistas más poderosos de aquella época jamás enfrentaron consecuencias públicas importantes. Mientras la atención mediática se concentraba en Sasha, las figuras políticas seguían conservando influencia, prestigio y protección. Eso hizo que muchísimas personas comenzaran a ver el caso de una manera completamente distinta, ya no como simple entretenimiento ni como un escándalo de revistas, sino como el reflejo de una estructura profundamente desigual, donde el poder siempre encuentra la forma de protegerse a sí mismo. Y quizás eso es lo que hace esta historia tan aterradora, incluso hoy. Porque aunque pasaron décadas, muchas personas sienten que nada cambió realmente. Los medios todavía destruyen vidas humanas por audiencia. Las figuras poderosas todavía controlan narrativas. Y muchas mujeres continúan enfrentando ataques públicos, mientras los responsables verdaderamente influyentes permanecen intocables detrás del escenario. Con el paso del tiempo, Sasha Montenegro se convirtió casi en una figura fantasma dentro de la memoria colectiva mexicana. Las nuevas generaciones escuchaban su nombre, pero muy pocos conocían realmente todo lo que vivió. Muy pocos entendían la dimensión emocional, política y mediática de lo que ocurrió a su alrededor. Porque la historia fue simplificada, reducida, convertida en chisme superficial cuando en realidad posiblemente escondía algo muchísimo más profundo. Y eso suele pasar cuando una historia incomoda demasiado al poder. Se transforma en caricatura para evitar preguntas peligrosas. Pero las preguntas nunca desaparecieron completamente. ¿Quién filtraba ciertas informaciones a la prensa? ¿Por qué algunos medios parecían obsesionados con destruir su imagen? ¿Quién se beneficiaba emocional y políticamente con su caída? ¿Y por qué tantas personas dentro del medio artístico tenían miedo de hablar abiertamente sobre ciertos temas? Preguntas que incluso hoy continúan generando incomodidad. Porque aunque muchas respuestas jamás llegaron oficialmente, el silencio alrededor de varios episodios siempre resultó sospechoso. Hay algo que suele repetirse en las historias donde el poder interviene. Nunca existe una sola verdad absoluta. Existen versiones manipuladas, silencios estratégicos, medias verdades y narrativas cuidadosamente construidas para controlar la opinión pública. Y precisamente por eso resulta tan difícil saber hasta dónde llegó realmente el sufrimiento de Sasha Montenegro detrás de cámaras. Pero quizás lo más doloroso es imaginar cuántas veces tuvo que sonreír mientras estaba emocionalmente
destruida por dentro. ¿Cuántas veces apareció frente a fotógrafos sintiéndose completamente sola? ¿Cuántas veces escuchó rumores sobre sí misma sabiendo que no podía defenderse libremente? Porque cuando enfrentas estructuras poderosas, muchas veces hablar públicamente solamente empeora las cosas, y lentamente el miedo comienza a consumir cada parte de tu vida. Algunos periodistas años después confesaron que existían temas que simplemente no podían tocarse abiertamente en determinados momentos históricos de México. Había nombres protegidos. Había límites invisibles. Había consecuencias para quienes insistieran demasiado en ciertas investigaciones. Y aunque el país cambió muchísimo desde entonces, aquellas confesiones hicieron que muchas personas reconsideraran toda la historia desde una perspectiva completamente diferente. Ya no como un simple drama romántico, sino como un posible caso de manipulación sistemática dentro de una red de poder político, mediático y social. Y si eso realmente fue así, entonces Sasha Montenegro no solamente perdió tranquilidad emocional, posiblemente perdió también su libertad de vivir una vida auténtica, lejos del miedo y de la vigilancia constante, porque el daño psicológico provocado por el control y la humillación pública puede permanecer durante décadas, incluso cuando las cámaras dejan de grabar. Lo más impactante es que muchas personas comenzaron a mirar hacia atrás y notar algo profundamente injusto. Mientras algunos hombres involucrados continuaron siendo recordados como figuras poderosas, importantes e influyentes, Sasha terminó cargando durante años gran parte del peso mediático, emocional y moral de toda la historia, como si la sociedad hubiera decidido convertirla en símbolo del escándalo mientras protegía silenciosamente a quienes realmente controlaban el juego desde arriba. Y esa diferencia revela mucho sobre cómo funcionaban ciertas estructuras sociales en aquella época. Porque muchas veces el sistema no destruye solamente reputaciones, también reescribe la memoria colectiva para decidir quién será recordado como víctima, quién será presentado como culpable y quién quedará completamente fuera de la narrativa pública. Y quizás esa sea la parte más escalofriante de toda esta historia, que incluso después de tantos años todavía resulta difícil separar la verdad de la manipulación. Pero hay algo que sí parece claro. Sasha Montenegro vivió atrapada durante mucho tiempo dentro de una tormenta emocional, mediática y política que probablemente superaba completamente cualquier capacidad humana normal de resistencia. Y aún así sobrevivió, aún así siguió adelante, aún así soportó niveles de exposición y presión que habrían destruido a muchísimas personas. Tal vez por eso esta historia sigue fascinando tanto a las nuevas generaciones, porque más allá del glamour, las polémicas y los titulares, existe algo profundamente humano en ella: el miedo, la soledad, el abuso del poder, la destrucción pública, la manipulación emocional. Temas que continúan siendo actuales incluso décadas después. Y quizás por eso tanta gente sigue regresando a esta historia intentando entender qué ocurrió realmente detrás de aquellas puertas que jamás debieron abrirse. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Sasha Montenegro fue víctima de una campaña de destrucción cuidadosamente planeada? ¿O piensas que todo fue consecuencia inevitable del mundo político y del espectáculo? Déjalo aquí abajo en los comentarios porque quiero leer absolutamente todas las teorías. Y si llegaste hasta el final de este documental, escribe ahora mismo la palabra resistió, para saber quiénes escucharon esta historia completa hasta el último segundo. No olvides suscribirte, activar la campana y compartir este video porque muchísimas personas jamás escucharon esta versión de los hechos. Y recuerda algo muy importante: a veces las historias más peligrosas no son las que aparecen en los periódicos, sino las que el poder intenta desesperadamente que nadie vuelva a contar jamás. ¿Quieres que ahora genere una thumbnail viral, una descripción optimizada y varios títulos altamente clicables para este video o no?